Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Quisiera iniciar el evento presentándome. Soy Alejandro Pérez, miembro del Leadership Committee de WAP, la Asociación Mundial de Unidades y Profesionales APP, la Casa de los Profesionales en Asociaciones Público-Privadas. La organización, con sede en Ginebra, Suiza, promueve el desarrollo de proyectos APP basados en los objetivos de desarrollo sostenibles, a fin de que puedan alcanzar una relación armoniosa entre los sectores públicos y privados. Permítame compartir con ustedes los aspectos técnicos bajo los cuales se desarrollará el evento el día de hoy. La duración del evento será de 1 hora, el cual será grabado además y podrá ser colgado en las redes sociales para un posterior acceso. La función de chat que se encuentra habilitada es únicamente para efectos de organización. La función de preguntas y respuestas, que también está habilitada, le invitamos a ustedes que la utilicen para formular todas sus inquietudes, las cuales serán abordadas al final del evento. A continuación presentaré a nuestro primer panelista, que tratará respecto de las propuestas no solicitadas conocidas en algunas jurisdicciones como iniciativas privadas. A continuación, la doctora Alexandra Jaramillo es abogada con especialización en Derecho de Negocios y maestría en Gobierno en Políticas Públicas. Es representante de Colombia en WAP y también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Se ha desempeñado como asesora, consultora y directiva del sector privado y público en las áreas de contratación pública y privada, así como de derecho administrativo, derecho de los negocios y derecho comparativo. Tiene una amplia experiencia en esquemas de asociación público-privadas, concesiones y contratación tradicional en Colombia. Alejandro, muy buenas noches y buenas noches a todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy, en la tarde de hoy, ya el día viernes. Gracias. Bueno, la idea es hoy contarles un poco cómo funciona el esquema de asociaciones público-privadas en nuestro país, en Colombia. Y quisiera para eso comenzar con unas cifras que son las siguientes. Nuestro país cuenta con un registro único de asociaciones público-privadas y este registro único de asociaciones ha tenido un importante movimiento desde su creación. Este proceso de creación de este registro se hizo a partir del 2012 y lo que podemos evidenciar desde el 2012 hasta el 2021 es que en su totalidad tenemos 794 asociaciones público-privadas, de las cuales 705 son iniciativas privadas. En Colombia no se llaman propuestas no solicitadas, sino iniciativas privadas o más conocidas como IP. De estas 705 es bien interesante considerar lo siguiente, y es, en Colombia las iniciativas privadas se pueden dividir entre iniciativas que requieren desembolsos del Estado o recursos públicos y aquellas que no requieren recursos públicos. Si miramos el registro de asociaciones público-privadas, nos encontramos que de las 705, 99 requieren recursos públicos y 606 no requieren recursos. Y esto es un elemento bien importante porque en Colombia se le trata de dar muchísima prevalencia a aquellos proyectos de iniciativa privada que no requieren desembolsos del Estado. También, y lo vamos a ver un poquito más adelante, está muy relacionado con el proceso de selección. Aquellas iniciativas privadas que requieran recursos públicos van a tener un proceso de licitación estándar, mientras que aquellas que no requieran recursos públicos van a tener un proceso de selección muchísimo más corto, que es un proceso de selección abreviada. Otro elemento para considerar es estas iniciativas privadas, si ustedes observan, son 226 nacionales, en nuestro país se divide en departamentos y municipios y distritos, y el resto son 111 departamentales y 367 municipales. Y aunque pareciera que el número de iniciativas privadas no es muy grande a nivel nacional, cuando miremos desde el punto de vista de contrataciones, las que son efectivamente adjudicadas, vamos a ver que independientemente de estos rangos tan importantes en materia de números, a efectos de adjudicación nos vamos a dar cuenta que existe una prelación para aquellas que son del orden nacional. También importante tener en consideración que 402 son de infraestructuras productivas, por lo cual las 200 restantes, 290 restantes son de infraestructura social, pero esto también está muy relacionado
con un aspecto del marco normativo colombiano, ¿sí? Y es que el marco normativo colombiano promueve mucho más aquellas infraestructuras de orden productivo que aquellas infraestructuras de orden social, que está muy relacionado con el tema también de aportes públicos. 336 de estas 700 tuvieran una prefactibilidad rechazada. Entonces, ¿qué significa? Que si bien es cierto, es muy amplia la puerta para ingresar, en la primera parte se quedan muchísimas de ellas y no alcanzan a ver la segunda fase. En Colombia, como lo vamos a ver también un poquito más adelante, tenemos una fase de prefactibilidad y una fase de factibilidad. Ahora, aquellas que pudieron pasar a una factibilidad, 85 tuvieron una factibilidad fallida, es decir, o no pasaron la factibilidad o en su momento, a pesar de que presentaron la factibilidad, finalmente fueron rechazadas. Actualmente hay 137 proyectos en evaluación en prefactibilidad y 57 en factibilidad. Mirando ya un número total de contratación, tenemos que hay 17 contratadas realmente. Entonces, si bien es cierto, hay un abanico de 705, a hoy el país solamente tiene 17 iniciativas privadas, 12 de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la agencia nacional que regula todo el tema de concesiones y APP desde el punto de vista de infraestructura carretera, 2 son de carácter distrital y 3 son municipales o departamentales, con lo cual los proyectos de orden nación siguen siendo los más relevantes. Simplemente para efectos informativos, Colombia tiene un marco normativo. El marco normativo actual es la ley 1508, que es la ley de APP, es una ley del 2012. Tuvo modificaciones por los planes nacionales de desarrollo. En Colombia sí es usual que el Plan Nacional de Desarrollo introduzca ciertas modificaciones a las leyes nacionales y en esa medida tuvimos ajustes con la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la ley 1955 con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Tenemos una ley especial para infraestructura que es la ley 1682, que ha sido también modificada por 2 leyes más, 1742 y 1882, la última del 2018, y tenemos un decreto único reglamentario que regula la totalidad de la contratación estatal que acaba de tener una última modificación que es el decreto 438 de 2021. A título de antecedentes, el concepto de iniciativas privadas existe en Colombia desde el año 93 y estaba regulado en un artículo que es el artículo 32, párrafo segundo, y permitía que se pudieran presentar iniciativas privadas para efectos de construcciones de obra pública, en donde la entidad tenía máximo 3 meses para determinar o no la viabilidad de estos proyectos. Sin embargo, una de las dificultades que tuvo la ley 80, la ley del Estatuto General de Contratación en Colombia, aún vigente, es que no hubo una reglamentación de cómo se adelantaban estos procesos de registro de esta iniciativa privada, qué tenía que contener la iniciativa, si iba a tener etapa de factibilidad o prefactibilidad, y al final del día, si iban a existir o no incentivos para los interesados en presentar estas iniciativas. Podemos decir que bajo el marco inicial que teníamos en su momento, no tuvimos iniciativas privadas, tuvimos básicamente una que todavía está vigente, pero realmente la ausencia de un marco regulatorio hacía que no hubiera un gran interés por parte de los terceros interesados para presentar este tipo de propuestas. Solamente Colombia hasta el año 2008 reglamentaría esto en el decreto 4533 que posteriormente fue derogado. Básicamente, ¿qué tenía este decreto? Este decreto lo que establecía era que tenía la posibilidad de que consorcios, uniones temporales o personas naturales o jurídicas presentaran propuestas al Estado y el incentivo principal que tenía el decreto 4533 era la posibilidad de ser adjudicatario, pero también tenía una serie más bien era de desincentivos, ¿no? Y era que no había un procedimiento de selección expedito, sino que era una licitación pública, no había una prevalencia para este originador privado, no había derechos de exclusividad sobre la iniciativa privada ni había confidencialidad de la oferta. Como consecuencia de eso, realmente bajo este decreto reglamentario no se presentaron iniciativas privadas para tener en consideración. En el marco actual que tenemos, el marco actual que tenemos en Colombia es básicamente una iniciativa privada, es un contrato de largo plazo, no superior a 30 años, incluidas sus prórrogas, es un instrumento principalmente de vinculación de capital privado. Tenemos 2 partes, entidad concedente y un privado que se llama concesionario. Se hace principalmente para la provisión de bienes públicos y servicios que estén relacionados con este bien público, para diseño, financiación, concesión de una infraestructura y puede incluir los servicios que están relacionados con esta infraestructura, entre ellos está lo que es operación y mantenimiento de la misma. También relevante una importante transferencia de riesgos entre las partes, siendo la mayor carga de riesgos para el privado.
El mecanismo de pago tiene que estar directamente relacionado con la disponibilidad y el cumplimiento de los niveles de servicios de esta infraestructura. Solamente se permiten proyectos superiores a 6.000 salarios mínimos, que en dólares son más o menos $1.400.000, y como les comentaba, puede ser con o sin recursos públicos. ¿Cómo es actualmente el trámite de iniciativas privadas en Colombia? Pues el trámite es una persona que esté interesada, hace el registro de la iniciativa privada en la entidad que considera es la concedente. Esta entidad está en la obligación de inscribirla en el registro único de asociaciones público-privadas o RUAP. Debe hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes, es un registro público. Sin embargo, se caracteriza por confidencialidad de la información, es decir, no se conoce exactamente quién es el originador, se conoce solamente cuál es el objeto de la iniciativa, pero no se entrega ningún otro tipo de información, y lo que hace el RUAP es estar contando exactamente en qué va la iniciativa privada. En este periodo de prefactibilidad, pues la entidad estatal hace el análisis. Ese periodo de prefactibilidad dura máximo 3 meses. Puede pedir recomendaciones o hacer solicitud de aclaraciones a ese originador. Este tiene 10 días para corregir. Hay un periodo de... Una vez se presenta la iniciativa privada y la entidad ha manifestado su aceptación en esta fase de prefactibilidad, el originador tiene máximo 2 meses para efectos de decir si acepta o no las condiciones de la entidad concedente. Si es así, pasa a factibilidad. El periodo de factibilidad lo determina la entidad según el tipo de proyecto. Este periodo de factibilidad dura entre máximo 1 a 6 meses, y se debe pagar un costo de la evaluación de esa factibilidad para los proyectos, que está más o menos como mínimo del orden de $120.000 colombianos. Ahora bien, esta emisión después de esto, cuando existe una presentación de factibilidad, se pasa a las diferentes entidades que participan en este proceso de selección, y finalmente existe un concepto del Departamento Nacional de Planeación, que es el que determina la viabilidad de la iniciativa privada. Una vez se determina esa viabilidad de la iniciativa privada, se inicia un plazo para que se pueda presentar un proceso de selección. Esto es máximo entre los 6 meses de la emisión, sí, del concepto. Y esa duración de la publicación de este proceso de iniciativa privada es máximo de 4 meses, prorrogable por 2 meses más. En este periodo se hace manifestación de interés. En esa manifestación de interés se determina si efectivamente pues está dispuesto a presentar propuesta, y se adjudica o no al originador privado o a los terceros. Incentivos colombianos: principalmente la adquisición de los estudios. Se pagan los estudios al originador en el evento en que no sea adjudicatario, y en consecuencia el otro concesionario estaría obligado a hacer reconocimiento, o en su defecto existen bonificaciones de puntos cuando se hacen procesos de iniciativa privada para aquellas que no requieren recursos públicos, que son básicamente de puntaje, o si hay manifestación de terceros, se otorga un puntaje que se hace sobre la oferta, y le permite al proponente o al originador privado hacer una mejora de la oferta, que sí, en el evento en que el tercero haya presentado una mejor condición. Si desea, tiene 10 días para hacer ese mejoramiento de oferta, o en su defecto, pues puede considerar no hacer un mejoramiento de oferta y se le adjudica al tercero interesado. Básicamente ese es como el lineamiento de lo que funciona en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muy interesante la situación en Colombia. Quiero dar paso y la bienvenida a Jaime Lee de Perú. Jaime es abogado y trabaja con el gobierno de Perú como asesor legal externo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la administración y ejecución de contratos de concesión. Jaime tiene además un máster en regulación de servicios públicos, y así como en APP, y cuenta con una especialización en modelamiento financiero y gestión de proyectos APP. Tiene varios años de experiencia en la formulación y ejecución de proyectos APP y de regulación y de servicios públicos, asesorando a entidades tanto públicas como privadas. Jaime, por favor, tienes igual 10 minutos para tu presentación. Perfecto, Alejandro. Gracias ante todo, gracias a los asistentes por su tiempo y su interés de poder participar en este pequeño evento que hemos podido organizar en el capítulo de Latinoamérica de WAP, que de hecho es el capítulo regional más nuevo dentro de la organización, pero es el que ahorita tenemos el mayor trabajo y el mayor ímpetu. ¿Por qué? Porque justamente las APPs son un mecanismo que va a ayudar a lo que es la
la reactivación de de la economía de los países post-COVID. Bueno, yo de manera general, siendo que la doctora Alejandra nos ha inspirado con una súper resumen de cómo funcionan las iniciativas privadas en Colombia, lo cual se refleja en el proceso también peruano, porque de hecho Perú y Colombia comparten varias similitudes. Voy a comenzar mencionando de manera rápida de que las APPs no son un mecanismo nuevo en la región, de hecho ya tienen años, ¿no? De hecho, en Perú formalmente comenzaron en el año 2008 con el decreto legislativo 1012. Y bueno, a nivel regional, como pueden ver de manera general, los países de Latinoamérica tienen una mayor relevancia dentro del mecanismo de APPs debido a que es una herramienta muy útil y necesaria para el desarrollo de la economía y el desarrollo social, más aún porque forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de las Naciones Unidas. Bueno, de manera general, en Perú, las iniciativas privadas pueden ser presentadas en prácticamente cualquier sector. Tenemos en infraestructura pública, tenemos en vías férreas, viales, perdón, en redes viales, vías férreas, aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura urbana y recreación y cultural, infraestructura penitenciaria, perdón, aquí hay un error, debe ser riego, no, sí, riego, perdón, riego, salud, educación. Solamente para comentar, la norma peruana establece esta participación en infraestructura pública, pero no es una lista cerrada. De hecho, es una lista meramente enunciativa, ¿no? También en servicios públicos, en telecom, energía, agua, saneamiento y otros vinculados en interés social, ¿no? Que también estén vinculados con salud, medio ambiente o procesamiento de residuos sólidos. También tenemos algo que se llaman los servicios vinculados, que no son necesariamente servicios públicos tal cuales, pero son servicios que están justamente vinculados a un servicio público y que por ende podrían facilitar al Estado la prestación del servicio público general. Dentro de los que tenemos están los sistemas de recaudación de peajes, centros de atención al ciudadano u otros sistemas vinculados que por lo general también se podría dar, por ejemplo, en la gestión de ambulancias en un hospital público. El hospital puede ser gestionado y administrado netamente por el Estado, pero podría haber un privado que se encargue de todo el tema de la gestión de las ambulancias. Si bien no es un servicio público per se, es un servicio vinculado para la mejora de la gestión de un servicio público más grande, ¿no? Y por último, nuestra norma también permite la presentación de proyectos de APP en proyectos de investigación aplicada para temas de desarrollo, innovación y mejoras de conocimientos de manera general para la sociedad. Espérame que no avanza. Ok, entonces, ¿quiénes pueden presentar una iniciativa privada? La norma peruana no es excluyente. Pueden ser personas jurídicas naturales, extranjeras, pueden ser consorcios de personas jurídicas que estén formadas por nacionales y o extranjeros, o un consorcio de persona natural con persona jurídica que sea un nacional y un extranjero. Es decir, no hay una restricción a la inversión, no hay una restricción en que necesariamente tenga que haber alguna participación de capital nacional, y tampoco es necesario que la empresa extranjera al momento de la presentación de la IP sea una empresa domiciliada en el Perú. Puede ser que después de la presentación de la IP y que ganen, y bueno, que se desarrolle el proceso y se les adjudica el contrato, la SPV ya se podría constituir en Perú. Ya es un trámite posterior, ¿no?
Justamente la idea de esto es flexibilizar el sistema para que no sea restrictivo y haya un incentivo para la presentación de iniciativas. Ahora, hay unos requisitos mínimos de inversión. Haciendo un símil con los proyectos de iniciativa pública, para que sea un proyecto de relevancia nacional, se debe de tener un CTI o un CTP. ¿Qué es el CTI? Es el costo total de inversión, y el CTP es el costo total del proyecto. ¿Cuál es la diferencia? El CTI es el costo del proyecto más componente de construcción. Si no hay componente de construcción, estábamos hablando del CTP, el cual debería tener un componente mínimo de 10 unidades impositivas tributarias, lo cual actualmente equivale a más o menos 44 millones de soles. Y en cuanto a proyectos regionales o locales, debido a que en Perú los distintos estratos de gobierno pueden hacer proyectos y pueden recibir las iniciativas en el marco de su jurisdicción y de sus competencias. eh, eh, los proyectos deben de superar las 7.000 OITs, que son más o menos 31 millones de soles. Perdóname. Ok. Ahora, al igual que las APPs global, de iniciativa pública, las APPs presentadas por iniciativa privada pueden ser las autofinanciadas o las cofinanciadas. Dentro del esquema de financiamiento que estamos hablando, una APP puede ser considerada autofinanciada si es Jaime, que tienes 2 minutos. si es que las garantías financieras no pasan del 5% o las no financieras del 10%. Ya cuando sobrepasa eso, ya estamos en un esquema de cofinanciamiento. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para los proponentes? Al igual que en Colombia, si es que no hay un tercero interesado, se adjudica el proyecto de manera directa al presentador. Se le reembolsa los gastos de la inversión en caso no salga adjudicado el presentador, y en caso haya mejores ofertas, el presentador tiene un derecho para que la suya se iguale ante otra que haya sido presentada. Bueno, y esto de manera global, actualmente en Perú ya existe una cartera de iniciativas privadas, dentro de las cuales hay por ejemplo, como pueden ver acá, en saneamiento, en transporte, en educación, ¿no? Y sin perjuicio de, bueno, en puertos también, y sin perjuicio de ello, actualmente el Perú tiene una cartera de proyectos de iniciativa pública que son básicamente estos, y que ya varios están en etapa de licitación pública, y otros ya van a salir a final de año o a inicios del próximo año. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Interesante cómo en Perú se ha ido desarrollando esta figura. Quisiera dar paso a nuestro último panelista del día de hoy, es Shakipik Collazo. Él es Managing Partner de Oblique, la primera boutique regional especializada en transacciones de infraestructura. Es graduado del Global MBA de Manchester Business School. Posee además un máster especializado en finanzas de la EADA en Barcelona. Fue parte del primer grupo de profesionales en Centroamérica en obtener la certificación CP3P. Es especialista en financiamiento de infraestructuras y a socios públicos privados con más de 10 años de trayectoria. Fue el responsable de proponer el esquema APP para El Salvador.
Dentro de sus logros figuran, entre otros, la licitación, adjudicación y aprobación de la primera APP en El Salvador durante la reciente crisis financiera causada por el COVID-19, también en colocar a El Salvador como el mejor marco normativo de APPs en Centroamérica, según el Infrascope de 2019, y hacer figurar a El Salvador en el primer lugar en institucionalidad, de acuerdo al mismo índice. Shafiq, tienes 10 minutos para tu presentación, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias también a todos los invitados que han podido entrar y reunirse para poder tener este espacio de intercambio. Gracias a WAP también por todos los esfuerzos que se están haciendo en la región para poder utilizar estos espacios importantes entre los practicantes de esta disciplina, donde hay mucha práctica que antecede a teoría, y eso es absolutamente relevante para todos nosotros. Sin más preámbulo, paso a la presentación de iniciativas privadas en El Salvador, no sin antes abordar un poco a dónde nos estamos encontrando en cuanto a rankings. Según el Doing Business, estamos en una posición 91 de 190. En el caso del índice de competitividad global, pues, estamos en una posición 98 de 140. Sin embargo, en el Infrascope, que es el ranking que mide la capacidad que podemos tener como país para poder llevar proyectos de APPs al mercado, estamos en una posición que las otras dos anteriores. Esto dice de que ha habido un avance importante en toda esta materia de estructuración de APPs. Cuando nosotros debutamos en el Infrascope en el año 2010, lo hicimos en la 10ª posición. En ese momento habían 19 países y obtuvimos una posición escasamente superior a los 30 puntos sobre 100. 9 años después, que ha sido el último Infrascope, se espera que en este 2021 salga la nueva edición, porque es un ranking bianual. Estamos en una mejor posición, a donde hemos más que duplicado la nota que sacamos en el inicio, en el año 2010, y ya hay 2 países más que cuando nosotros debutamos. Como pueden ver en el gráfico de telaraña abajo, la línea punteada gris es el promedio latinoamericano según el Infrascope, y El Salvador está representado por la línea azul, lo que implica que o estamos en el promedio, por encima del promedio, según lo que ha estimado el BID y The Economist, The Intelligence Unit de The Economist. A nivel centroamericano, según el mismo ranking, podemos ver que El Salvador tiene una posición en cuanto a puntuación superior a Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que es como nuestro benchmark regional para poder establecer qué tanto estamos cumpliendo o no los hitos que se establecen o preestablecen principalmente en una banca multilateral para poder alcanzar las mejores prácticas. Hay otro ranking importante que es el Benchmarking Infrastructure Development, que lo hace el Banco Mundial muy explícitamente, ahondando sobre los ítems principales del marco regulatorio. El Infrascope ve otros ángulos además del marco regulatorio. Este ranking se basa muy en eso. Y como pueden ver, en iniciativas privadas estamos bien evaluados, estando por encima del promedio global, del promedio regional y el promedio en función de el ingreso, el grupo de países que forman parte de diversos tipos de ingresos, diversos rangos de ingresos. Ahora bien, en cuanto a iniciativas privadas, El Salvador tiene ciertas restricciones, pero muy similar a Perú y a Colombia, a donde una de las especificidades de este marco regulatorio en el país centroamericano, El Salvador, es prácticamente que solo se pueden proponer proyectos por iniciativa privada que sean eminentemente autosostenibles. No se pueden presentar proyectos que necesiten cofinanciamiento. Esto, lógicamente, se hizo con un objetivo, y era precisamente no llenarse de obligaciones de deuda al inicio cuando tu sistema de APPs está debutando. El proceso habitual es que la institución contratante del Estado recibe una solicitud
tiene 60 días hábiles para poder notificar el interés o no al participante que se le ha propuesto. Dentro de esos 60 días se le pide opinión a la unidad de socios público-privados y en función de esa aplicación de filtros, entonces es que el Estado puede emitir una opinión. Posteriormente a eso se pasa a la factibilidad y declaratoria de interés, muy similar al caso colombiano y al caso peruano, a donde hay una publicación de la intención del Estado en hacer un proceso de licitación, se le da un plazo al mercado para que se presenten proyectos alternativos, lo cual es un tanto irreal porque ya hay cierto recorrido de parte de quien ha hecho la propuesta inicial. Entonces, para que haya un tercero interesado en poder competir con ese proyecto inicial, tiene que ponerse al día con todas las inversiones y todos los análisis que se han hecho. Después de eso se sale a un roadshow para poder promover la licitación y se llama una licitación pública internacional, a donde hay un interín de aprobaciones internas también. Después se pasa al resultado de la licitación, a donde los factores en estos puntos son prácticamente los mismos que en el Perú. Si el proponente del proyecto en una primera ronda no está como un buen proponente, es decir, pierde en función del factor de adjudicación, entonces tiene la oportunidad de igualar la mejor oferta. Si lo hace, gana automáticamente. Si no, el proponente que gana le tiene que reembolsar contra factura todos los costos que ha incurrido en la prefactibilidad. A nivel global, el monto mínimo que es permitido para poder hacer APP es 16.4 millones. Claro que somos un país pequeño y necesitamos estimular inversiones con capital privado, por eso nuestra barra está un poquitito más abajo. Y eso es la suma de CAPEX y OPEX traído a valor presente neto, así que es mucho menos que 16.4 en CAPEX prácticamente, porque ese número tiene un componente de OPEX. El plazo máximo de cualquier contrato es de 40 años. La mayor parte de los contratos son aprobados en el Congreso antes de firmarse, y los proyectos cofinanciados tienen un límite en función del 3% del PIB del año inmediato anterior para poderse llevar a cabo. Ahora hay unas reformas potenciales que se han trabajado y esperamos que pasen a fin de año prácticamente, a donde ya se puede permitir presentar iniciativas privadas que sean cofinanciadas. Esto para mantener o aumentar, mejor dicho, el interés del mercado para poderse acercar a El Salvador y proponer proyectos. Se presenta una guía de sectores priorizados muy similar al caso mexicano, a donde se hace se trata de estimular un mercado de iniciativas privadas más ordenado, y se cautela el espacio fiscal con un poquitito más de disciplina y accountability para el Ministerio de Hacienda, y hay ya una programación estimada de desarrollo por sectores. Hay una intención grande de disminuir la cantidad de tiempo para poder llegar al punto importante que es el llamado a licitación. Y tienes 2 minutos, Shafiq. Gracias, Glenn. Y el resultado de la licitación o los premios que se le dan al proponente, pues se convierten prácticamente en uno, que es un porcentaje por encima de los demás ofertantes. Esto atendiendo a un debate interesante que se ha dado entre académicos de APPs y diversos integrantes de la banca multilateral, a donde han demostrado con datos que se puede empezar a crear cierto tipo de mercado a donde no necesariamente están alineados los intereses, para poder sacar más asiduamente iniciativas privadas.
y esto es prácticamente la presentación que les traigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shafiq. Importante ver el avance que ha tenido El Salvador respecto de esto. Previo a dar el paso a Aníbal, quisiera formular algunas preguntas que recibimos con anticipación por parte de los asistentes y de personas que las enviaron. Quisiera empezar contigo, Shafiq. En El Salvador, por el momento, ¿podrías explicarnos si es que existen iniciativas privadas que hayan sido presentadas o no? ¿Y a qué consideras que se atribuye esta situación? Gracias. Independientemente hayamos tenido un buen desempeño en cuanto al marco regulatorio, creo que en buena medida se debe a que El Salvador recién acaba de debutar el año pasado y de hecho este año, hace menos de 2 meses, ha aprobado el primer proyecto en el Congreso. Entonces, hemos estado en contacto con potenciales inversores, fondos de inversión también y banca de inversión en infraestructura, que le interesa mucho este mercado de APPs y quería esperar a ver cuál iba a ser ese desempeño del primer proyecto. Entonces yo creo que en buena medida a eso se resume, o sea, quieren testear que en efecto el país se va a comportar como dice que se va a comportar y como se supone que su marco regulatorio se comportara ya a la hora de ponerse claro con hacer inversiones en infraestructura a través de APPs. Muchas gracias. Alexandra, tenemos una pregunta formulada para ti. ¿Qué en Colombia, qué tiene de particular la ley APP frente a la legislación anterior que impulsó la presentación de iniciativas privadas? La ventaja del marco regulatorio actual es que tiene muchos incentivos y escuchando a mis compañeros vi varias cosas bien interesantes. En Colombia, por ejemplo, pueden venir internacionales siempre y cuando tengamos tratado de reciprocidad, pero no tenemos ninguna restricción para internacionales, supremamente importante. Otro elemento interesante, nosotros no necesitamos aprobación de Congreso para los contratos. La entidad contratante tiene toda la capacidad para poder hacer las adjudicaciones. No tenemos, por ejemplo, como circunstancias como pasa en Costa Rica, en donde se requiere autorizaciones de entes de control también para que un proyecto pueda ver la luz, ¿no? Si tiene las aprobaciones principalmente del Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que lo que hacen es verificar todo el tema de obligaciones contingentes, para efecto de los riesgos que pudiera asumir el Estado, la entidad concedente tiene esa autonomía. Los tiempos de maduración del proyecto son muy importantes para Colombia. En esas entidades, por eso nos tomamos un poquito más en esas ventanas de prefactibilidad y factibilidad, pero los procesos de selección también son más cortos, ¿no? Si es como usualmente no va a requerir recursos públicos, el tiempo máximo estamos hablando de 1 a 4 meses para que un interesado pueda presentar su manifestación de interés o que el originador pueda, si ante la ausencia de esa, pues ser automáticamente adjudicatario con los beneficios de puntaje o lo demás que tuviéramos anteriormente si tuviera algún tipo de competencia, ¿no? Si no tiene competencia, es directo adjudicatario. Ese es como el escenario principal que tenemos en Colombia y lo hace muy atractivo. Interesante, Alexandra. Aprovechando eso, quisiera que nos ayudes con la pregunta que formula Beatriz Lopera, que menciona cómo afecta el decreto 438 la presentación de iniciativas privadas allá en Colombia. Uy, esa es una pregunta bien específica. El 438 fue la última modificación que acaba de tener el decreto 1082 de iniciativas privadas. Básicamente tuvo bastantes ajustes en materia de IP, pero creo que el más relevante es aquel que está relacionado, uno, aumentando el tiempo para que los interesados puedan presentar manifestación de interés. Ahorita son 4 meses con una posibilidad de prórroga de 2 meses adicionales y 2, cambió el porcentaje que debe igualar el originador para efectos de poder hacer el mejoramiento de la oferta. Lo acaba de poner un poquito más apretado y esos son como los 2 cambios para resaltar pues en tan corto tiempo, porque sí hizo importantes ajustes a lo largo de toda la normativa de APPs, no solo para iniciativas privadas, sino también para las APPs de orden público. Muchas gracias, Alexandra. Hay una pregunta formulada para todos los panelistas que formula Cecilia Gárate y menciona
¿Qué tiempo les ha tomado desde el momento que han recibido la iniciativa privada hasta que se logra concretar la adjudicación? No sé, ¿quién quisiera empezar con esta pregunta? Si quieres Bueno, comienzo, ok, ok, pues no sé. ya. Sí, por ¿Sí? favor, Alexandra. El marco normativo colombiano, el nuevo que tenemos desde el 2012, abrió un abanico grandísimo de iniciativas privadas, pero realmente el tiempo de prefactibilidad toma muchísimos años. En el caso colombiano, podemos tener prefactibilidad de 3 años sin que las administraciones las miren, ¿no? Y está muy relacionado con el tema de la madurez institucional. Las iniciativas privadas de orden nacional tienen atención mucho más rápida porque tienen profesionales especializados en Project Finance y en gerencia de proyectos. Pero las que son del orden subnacional, por ejemplo, perfectamente podrían nunca ver la luz. Entonces, ahí hay un elemento también importante a considerar en materia del marco normativo, ¿no? Cuando están en el orden nacional, podría ser de 2 años prefactibilidad, que muchas veces debería ser menos según el marco de la ley, y otros 2 años más. Entonces siempre se toman un poquito más de tiempo, pero en la medida en que fuimos avanzando, pues ya cada vez más las entidades van respetando esas ventanas del marco regulatorio que hemos tenido. Pero en el caso de municipios y distritos y eso, las experiencias no son muy exitosas. Por eso, por el marco, porque no tenemos como las unidades especializadas para eso. Ese sería el caso colombiano. En el caso peruano depende si es autofinanciada o cofinanciada. Si es auto, y se repite un poco también la experiencia colombiana, si es autofinanciada en el marco de un proyecto de escala nacional, según norma, debería demorar 1 año, año y medio, autofinanciada, pero en la realidad puede demorarte 2, 3 años. Y si es cofinanciada, como tiene que pasar por el MEF y ver el tema del gasto público, el riesgo que asume el Estado y el tema político, puede demorarte 3, 4 o 5 años, dependiendo también ya del impulso político y el impulso técnico que puedas tener sobre esa iniciativa. Ahora, si son de índole local y de índole regional, ya la cosa se complica porque como no tienen organismos especializados internos, o sea, la norma les dice que tienen que tener su organismo interno, que es la OPIP, que es el organismo promotor de la inversión privada, pero como los gobiernos locales y regionales no tienen la capacidad técnica de atender muchas veces proyectos de APP porque son complejos, recurren al Proinversión para que Proinversión los apoye. Pero ahí como Proinversión tiene obviamente la carga de los proyectos grandes nacionales de 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, tienes un tema y los recursos de personal son escasos, tiene que ir priorizando cómo van viendo los proyectos, con lo cual se pueden demorar un poco más de lo normal, ¿no? Y ya es un tema también de capacidad de personal también. ¿Por qué? Porque la brecha de infraestructura en Perú para el 2026 será de 57.500 millones de dólares, con lo cual hay bastante por hacer y no hay mucha gente para atender todo, ¿no? Entendido. Una última pregunta que formula César Borda. Menciona que en el caso de Perú, en efecto, se pueden presentar iniciativas privadas para proyectos de investigación aplicada. Esta pregunta iría dirigida a Alexandra o Shafik. En sus respectivos países, ¿existe esta posibilidad de que pueda presentarse iniciativas privadas para proyectos de investigación? Me tocaría hacerle una pregunta a Jaime. Primero, ¿cuál es la definición de proyectos de investigación aplicada? Para saber si tengo un símil en el caso colombiano. Proyectos vinculados con desarrollo de patentes, conocimiento, tecnología o nuevos mecanismos productivos. Nosotros tenemos un marco regulatorio especial para proyectos de tecnología. Salió en el año 2019 y tenemos un decreto especial para eso. Mentiría si te dijera que conozco algún marco regulatorio relacionado con trámites de patentes y eso porque no lo conozco y no creo que exista. Colombia está como muy enfocada a todo el tema de infraestructura
muy centrado en todo lo que es infraestructura productiva. Acaba de abrir con un marco regulatorio especial para infraestructura de telecomunicaciones, porque tiene también un marco regulatorio diferente y especial como a lo que manejamos en el Estatuto General de Contratación, pero en lo demás no creería que exista un marco regulatorio para ese tipo de investigaciones. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos una figura que se llama proyectos de interés general, a donde sí se abraza todo ese tema de desarrollo específico de tecnologías. Creo que el desarrollo de patentes per se está un poquitito fuera de ese alcance, porque se está concentrando principalmente en proyectos relevantes de infraestructura. Como muestra de eso, en la cartera de proyectos de APP existe un parque científico-tecnológico a ubicarse en los terrenos cerca del aeropuerto internacional, a donde ya tiene una prefactibilidad y unos análisis, perdón, una factibilidad también y unos análisis previos desde la perspectiva fiscal, porque es un proyecto que va a necesitar pago firme. De hecho, el gobierno actual lo tiene dentro de sus potenciales desarrollos para los próximos 2 años. Eso es lo más cerca que estaríamos de un símil con la misma figura de Perú. Muchas gracias a ambos. Quisiera, para poder cerrar el evento, presentar a Aníbal Mauricio, que es miembro de WAP y nos va a dar una síntesis y ciertas reflexiones de lo que se ha discutido el día de hoy. Aníbal es magíster en Derecho Ambiental, es magíster también por un MBA y está cursando actualmente un máster en Alianzas Público-Privadas. Es director de un estudio jurídico privado y ha laborado tanto en el sector público como privado. Aníbal, las reflexiones del evento del día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por otorgarme la palabra y a todos los asistentes por apoyar este evento que hemos organizado con mucho cariño y dedicación. De nuestra parte, lo que queremos compartir con ustedes son algunas reflexiones luego de haber escuchado el marco de las propuestas no solicitadas o iniciativas privadas en la región. Primero resaltar, y aunque esto pueda parecer redundante, es bueno siempre tenerlo presente, que las iniciativas privadas constituyen un mecanismo ideal para potenciar el crecimiento de los proyectos de alianzas público-privadas. Y eso es algo que podemos ver de manera especial en nuestra región, donde se ha hecho un gran énfasis, tanto en la parte normativa como en la parte ya de aplicación del desarrollo de la figura de las APPs, en propiciar la generación de iniciativas privadas. Recordar que las propuestas no solicitadas o iniciativas privadas van a traer un doble beneficio. Por un lado, el Estado, que se beneficia de la creatividad del sector privado en la generación de ideas, precisamente en la presentación de proyectos, en sus conocimientos y en la experiencia que tiene. Mientras que para el sector privado va a significar también la posibilidad de diversificar su cartera de inversión y de participar en proyectos de alto impacto y relevancia, más allá de los mecanismos tradicionales de contratación pública, que muchas veces son más complicados o de difícil acceso dependiendo de cada país. Aníbal, perdóname, nos piden que por favor coloques la presentación en pantalla completa. Ah, ¿cómo no? Disculpen ustedes. No, gracias, gracias. Listo, creo que ahí se ve mejor. Muchas gracias por la observación. Bien, siguiendo con las reflexiones finales, también vale la pena resaltar, y esto todos los compañeros lo han mencionado de una forma u otra, que para que las iniciativas privadas puedan seguir desarrollándose, el Estado debe contar con claros y objetivos criterios en la priorización de los proyectos que se van a realizar bajo la modalidad de APP. Y esto va más allá de un gobierno de turno, es decir, tener objetivos claros como Estado y proyectos con visión a largo plazo, ¿no? Pensando en la continuidad del Estado y no sencillamente en el periodo que un gobierno de turno pueda tener. Esto es importantísimo. Se requiere también, evidentemente, como en la región ya se ha mencionado, un marco jurídico claro y preciso que permita
que se desarrollen de manera efectiva las distintas fases de la presentación, licitación y adjudicación de los proyectos, de las propuestas no solicitadas. Como hemos visto, nuestros países tienen este marco jurídico, está todavía en perfeccionamiento. En el caso de la República Dominicana tenemos una ley reciente, la ley 4720 de marzo del año pasado, que no obstante su gran juventud, actualmente se encuentra un proyecto en el Congreso Nacional para ya realizar modificaciones a este marco jurídico, introduciendo figuras novedosas como es un procedimiento simplificado para la evaluación de proyectos e iniciativas. Entonces vemos que desde países que adoptamos la figura de las APP recientemente como República Dominicana, como otros, buscamos cada vez fortalecer aún más este marco jurídico. Claro, debe haber criterios transparentes y objetivos para la recepción y la evaluación de las PNS, así como para facilitar el proceso competitivo de los oferentes, un tema que nunca podemos tampoco olvidar, que independientemente de que el originador participe y tenga alguna ventaja en el proceso competitivo, este debe ser claro, transparente, democrático y siempre debe basarse en ese principio de competitividad. Así que esto fue brevemente algunas reflexiones que consideramos importantes con relación a las iniciativas privadas. Nosotros queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este webinar y al mismo tiempo les invitamos a que conozcan más sobre la Asociación Mundial de Unidades y Profesionales de APPs, la UAP. Pueden ingresar a nuestra página web que es www.app.org. Al mismo tiempo les invitamos que además de conocer nuestra institución, también se animen a formar parte de esta en calidad de miembros y que estén atentos a nuestras redes y a las distintas comunicaciones que nosotros presentamos para que participen de las siguientes iniciativas que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Alejandro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que sigan todas las actividades que realiza la organización. Es importante la difusión y el intercambio de conocimientos en este tipo de materias que sin duda van a apoyar a que se desarrollen mejores proyectos APP en nuestra región. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día, un resto del día agradable.